A very warm good morning to all of you. Muy buenos días para todos ustedes. So good to be in the house of the Lord Qué bueno es estar en la casa del Señor and to worship Him, y adorarle a Él, to adore our Lord, adorar a nuestro Dios, to exalt His name, tú, exaltar su nombre, because God is great porque Dios es grande and God is wonderful. y Dios es maravilloso. What He has done in our lives is amazing. Lo que Él ha hecho en nuestras vidas es maravilloso. That's why He deserves our praises. Y es la razón por la que Él merece nuestras alabanzas. Nobody else Nadie más is like our God. es como nuestro Dios. He's the King. Él es el Rey. He's the King of our lives. Él es nuestras vidas. This morning we are so happy to be with you, Esta mañana estamos muy felices de estar con ustedes. and we just want to say thank you, Brother Sebastian, the church, to have us here. Muchas gracias al pastor, al hermano Sebastián y a la iglesia por recibirnos. And it's a wonderful privilege to share the Word of God with you. Y es un privilegio para nosotros compartir la palabra de Dios con ustedes. This morning we're going to speak from the book of Jonah. Esta mañana vamos a hablar acerca del libro de Jonás. This is a small book in the Old Testament, but it's a wonderful book. That Jonah in the Old Testament, among the minor prophets, is the prophet that was sent to a nation. Y este es, en medio de todos los libros de los profetas menores, es el profeta que fue mandado a la nación. And he was sent to a nation that was a hostile, a vicious, bloodthirsty nation. Hostile, vicious, and bloodthirsty. Like very violent and bloodthirsty. Es una nación que era muy violenta, era una nación que era muy hostil, era una nación que le gustaba la sangre. Now, let's read the book of Jonah, chapter 1, verse 1. Vamos a leer el libro de Jonás en el capítulo 1, versículo It 1. says that the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Go to the great city of Nineveh and preach against it. Because, Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella, because its wickedness has come up to me. que su maldad ha llegado hasta mi But presencia. Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa where he found a ship bound for that port. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Now, let's look at the context of this book here. Vamos a mirar un poquito el contexto de este libro aquí. We say that in this book, Jonah is the prophet who is sent to a nation that is a very violent nation. Estamos diciendo que Jonás fue un profeta que fue enviado a una nación que era una nación muy violenta. Here it says that go to Nineveh, Y le estaba diciendo, ve a Nínive, a great city. es una gran ciudad. Now, Nineveh was the capital city of the kingdom of Assyria. Nínive era la ciudad capital del reino de Asiria. Now, Assyria was the country at that time who was very hostile towards its neighbors. Y Asiria era una ciudad que era muy hostil en contra de sus vecinos. They were the people who loved blood. Era gente que le encantaba la Now, sangre. if you read the history, you will find that wherever Assyrians went, they destroyed everything. Usted va a ver, si mira la historia, que donde quiera que hubieran asirias, había destrucción. Now, wherever they went, they would chop the heads of the people and they would make a minaret out of that. Y donde quiera que ellos iban, ellos quitaban la cabeza de la gente y hacían unos minares con eso. And wherever they would go, they would bring the people. This was their favorite sports. They would bring the people to the mountain. They would cut their throats, and all the mountains would be filled of blood. Y una de sus cosas favoritas era llevar a la gente hacia las montañas, cortarle sus cuellos y que toda la sangre derramara por la montaña. Now, quite interestingly, that there is no wonder when Jonah heard the word of God, he began to run away from the city of Nineveh. Entonces, por eso no nos debe maravillar que cuando Jonás escuchó esto que Dios le estaba pidiendo, haya corrido hacia otro Now, lado. who would want to go to that dangerous nation? ¿Quién quiere ir a una nación tan peligrosa? Who would want to go to preach the word to the people who are bloodthirsty people? ¿Quién quiere ir a una nación donde la gente está llena de sed de sangre? However, in this book, Pero sin embargo, en este libro, in this story of Jonah, en esta historia de Jonás, that God sent Jonah to preach the message to a nation that was a violent, vicious nation.
Sin embargo, en esta historia vemos como Dios está mandando a Jonás a que predique y lleve la palabra a esta ciudad violenta y esta ciudad llena de violencia, ¿sí? Now, Horror. in the book of Jonah, we are going to see 4 aspects of God this morning. Y en este libro de Jonás vamos a ver 4 aspectos de Jonás en esta That mañana. who our God is. Acerca de quién es nuestro Dios. We come here in the church to worship Him. Nosotros venimos a la iglesia a adorarle. We sing songs about Him. Nosotros cantamos canciones acerca de We él. have relationship with Him. Nosotros tenemos una relación con In él. the book of Jonah, it points out 4 important aspects of the character of God that we want to speak this Y morning. en el libro de Jonás vemos 4 aspectos importantes de los que queremos hablar en esta mañana. I give a title to my message that the God of Jonah is a missionary God. El título de esta predicación es El Dios de Jonás es misionero. Now, what do we mean by that? ¿Y qué significa eso? Is that God care about each and every nation on the face of this earth. Y es que Dios tiene cuidado de cada una de las naciones que están sobre esta It tierra. doesn't matter who they are, No importa quiénes son ellos, what their history no is, importa cuál sea su historia, what they have done. no importa qué hayan hecho. This brings us to the first point in our message Y this morning. esto nos trae nuestro primer punto en este mensaje en esta Is mañana. that missionary God in the book of Jonah, Y es que este Dios misionero del libro He de is Jonás a universal God. es un Dios universal. Now, let me explain you that. Déjeme explicarle esto. In the Old Testament, we see throughout the Old Testament Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, vemos en todo el Antiguo that Testamento all the nations who were there present in the Old que Testament, todas las naciones que están presentes en el Antiguo Testamento they have a concept of God, tenían un concepto de Dios, but they have a very different concept of God. pero tenían un concepto muy diferente For de them- Dios al de los israelitas. For them, God is just a territorial God. Para ellos era un Dios territorial. Now, their gods, the gods of other nation, they believe that their God only has authority over their country. Entonces todas esas naciones que habían allí pensaban que ese Dios en el que ellos creían solamente tenía autoridad sobre su propia nación y su That propio the territorio. gods of other nations, they have authority only on their people. Y que los dioses de otras naciones solamente tenían autoridad solo sobre esa gente. Now, quite interestingly, the book of Jonah tells us that our God that we worship, Pero este libro de Jonás nos está demostrando y nos está enseñando que el Dios de Jonás, que es el Dios que usted y yo adoramos, that our God is a universal God. es un Dios universal. He is the one who has created everything, Es el Dios que creó todas las cosas and by the power of His word, He is the God who sustains everything y in this universe. por el poder de su palabra es el Dios que sostiene todas las cosas en este We universo. see in the book of Jonah that God was observing the wickedness of Y Ninevites. vemos cómo en el libro de Jonás Dios estaba mirando la debilidad, Wickedness la of debilidad de Ninevites. los ninivitas. God is not just the God in the Old Testament that is just looking and watching over certain people called Israel. No, Dios no era el Dios que otros pensaban que era un Dios que estaba solamente mirando a la gente de Israel. God was looking at Ninevites. Él también estaba mirando a los The ninivitas. Bible says here that the wickedness of the Ninevites have come up to me. Y dice que la maldad de los ninivitas vino delante de la presencia de Dios. And God was about to judge them. Y Dios estaba a punto de juzgarlos. He was about to bring His wrath on this nation Él estaba a punto de traer su juicio y su castigo sobre of esta what they nación have done to other people. por lo que ellos habían hecho a tantas otras But personas. quite interestingly, that universal God, Pero es muy interesante ver cómo este Dios universal, our God, nuestro Dios, the God of Jonah, el Dios de Jonás, He cared about the other Él nations. tuvo cuidado también de otras naciones. Before He would bring judgment upon the nation of Assyria, Antes de traer un juicio sobre la nación de He Asiria, sent His prophet Jonah Él- to preach the message to this nation. Él quiso enviar a su profeta Jonás para predicar a esta nación. He is not a God that is just a small God. No es un Dios que sea un Dios pequeño. He is the God who look over all the earth and Es universe, un Dios que está mirando sobre toda la tierra y sobre todo el who universo. owns all the universe, Que es el dueño de todo el who has universo. authority and control over everything. Que tiene autoridad y control sobre todas las cosas. We see that not only in the story of Ninevites, No vemos esto solamente en la historia de los ninivitas. but as you read the book of Jonah, Pero cuando nosotros leemos el libro de Jonás, you find in verse 7, vemos en el versículo 7, it says that when there was a great storm in the sea, dice que había una gran tormenta en el mar. all the sailors, they said to each other, Y todas esas personas que iban navegando en el barco se they dijeron said, unos a otros. come, let us pray to our gods, our own Dijeron, gods. vamos a orar a nuestros propios dioses. We also see that God was not only interested in one nation in the book.
Entonces vemos que Dios no estaba solamente interesado en una nación en este He libro, was worried about the lives of these sailors who were there on the boat. porque Dios también estaba interesado en todas las vidas de esas personas que estaban en el barco. That tells us that these sailors were from different tribes and nations. Cuando vemos todas estas personas que estaban en el barco, eran personas que venían de diferentes naciones y de diferentes And when lugares. God did the amazing miracle, Y Dios hizo un milagro maravilloso. He sent the storm, Él envió una He tormenta. calmed the storm, ¿Ah? He calmed Y the después storm, calmó la tormenta. and all these sailors in awe, they accepted who the God of Jonah is. Y todas estas personas que iban navegando en el barco aceptaron quién es Dios, el Dios de Jonás. They give sacrifices to the Lord. Inclusive la palabra dice que ellos dieron sacrificios al Señor. They accepted His power. They accepted His power. Ellos aceptaron su poder. And in chapter 1, verse 16, En el capítulo 1, versículo 16 dice, we see that they give sacrifice to the Lord and they worship Him, made vows to Him. dice, al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron sacrificios y le hicieron votos. What do we learn, brothers and sisters, this morning from this passage? ¿Qué podemos aprender en esta mañana de este pasaje, hermanos? What we are speaking, that our God is a universal God. Estamos hablando acerca de que nuestro Dios es un Dios universal. What does it mean for our lives this morning? ¿Qué significa para nuestras vidas esta mañana? It means that if God is universal, Significa que si Dios es universal, if God has all the control over everything in this earth, que si Dios tiene el control sobre todas las cosas en esta tierra, if God is the one who has control over our si lives, Dios es el que tiene control sobre nuestras vidas, then we have one responsibility this morning. entonces tenemos una responsabilidad en esta Let mañana. us not be anxious about things in our No lives. estemos ansiosos acerca de las cosas en nuestras vidas. Let us not live in our lives in fear. No vivamos nuestras vidas en temor. A Christian is not called to live his life in fear, Un cristiano no está llamado a vivir su vida because en temor. a Christian believes that his God is a supreme God who owns everything, who controls everything. Porque un cristiano cree que Dios es un Dios supremo que controla todas las cosas And y que es he supremo sobre todas las cosas. is the one who manages everything in our lives. Y es aquel que maneja todas las cosas en nuestra vida. Let's put our trust in this amazing universal God. Pongamos nuestra confianza en ese maravilloso y en ese Dios universal. Amen. Amén. Hallelujah. No, Corti. The second beautiful thing that we see in this book, Lo segundo hermoso que vemos en este libro, we are talking about the character of God. The first primary character of God that we see in the book of Jonah is that God is universal. el primer carácter de Dios, que ya lo mencionamos, es que Dios es universal, que muestra este libro de Jonás. He has control over everything, Él tiene control sobre todas las cosas. which has brought us to the point that He has control over everything in our Y lives. eso nos lleva al punto de que tiene control también sobre todas las cosas en nuestras Now, propias vidas. having said that, Habiendo dicho eso, let's come to the second point in this beautiful book miremos un segundo punto en este hermoso libro about the character of God. acerca del carácter de Dios. That we see God who is full of authority in the book of Jonah. Y es que vemos un Dios que está lleno de autoridad en el libro de Jonás. A lot of events that happen in this story, in this book, Hay muchas cosas que pasan en este libro that reflects that God is an authoritative God. y eso muestra la autoridad de Dios. Now, let us see what happens here. Veamos qué cosas pasan In aquí. chapter 1, verse 4, En el capítulo 1, versículo God 4, sent the great storm. Dios manda una gran tormenta. The next, what happened? God subsided the storm. Lo siguiente que pasa es que Dios para esa tormenta. In verse 15, God commanded a fish to come and swallow Jonah. En el versículo 15 Dios le manda un pescado que se absorba a Later we Jonás. see in chapter 4, verse 17, that God made a tree to grow over the head of Jonah. En el capítulo 4, versículo 17. versículo 17 vemos cómo Dios hace que crezca un árbol sobre Jonás. Then later we see that God sent a worm that destroyed the plant. Y luego vemos cómo Él manda el gusanito que destruye la planta. Then we see that God sent the eastern wind to blow over Jonah. Eastern wind to blow over Jonah. Se me olvidó. Eastern wind sprung up overnight. Eastern wind. La planta. Here. No. God sent the wind. Eastern wind. In verse 7. Ah, el viento oriental. Ajá. Dios hizo que viniera el viento oriental sobre Jonás. What does this tell us? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Now, do you see that God is the Lord
who has control over seas. Entonces estamos viendo que Dios es un Dios que tiene control sobre los mares, He is sending the storm. está mandando tormentas, He is subsiding the storm. Él está terminando con la He tormenta, is giving command to the tree to grow. le está ordenando a un árbol que crezca, He is giving command to the worm to go and eat the plant. le está mandando un gusanito que se coma la planta, And then he is commanding the wind to come Y luego- and give some heat y to luego, Jonah. y luego trae el viento oriental para que esté sobre Jonás. Now, quite interestingly, that in all these things that we see the one character of God, after having said that he is a universal God, Como dijimos antes, Dios es un Dios universal y ahora estamos viendo un nuevo carácter. is that God is the God of authority over everything. Es el Dios que tiene una autoridad sobre todas las cosas. Now, what a wonderful God we worship. Qué maravilloso Dios el que nosotros adoramos. That our God, we say in the book of Jonah, was a missionary God. Ese Dios misionero que estamos hablando, He en el has personaje, authority absolutely over everything. que tiene una autoridad absolutamente sobre todas las cosas. Over the seas, over the earth, over Sobre the los mares, wind, sobre las tierras, sobre los vientos, over the trees, over sobre the los árboles, worms. sobre los gusanos. Does he have authority over your lives? Él tiene la misma autoridad sobre su vida. Does he have authority over our Él lives? tiene la misma autoridad sobre nuestras vidas. If God has authority, Si Dios tiene autoridad, then we are required to set aside our fears and do the will of God, to go in the direction that God has called us to walk. si Dios tiene esa autoridad sobre nuestras vidas, entonces nosotros tenemos la responsabilidad de dejar nuestros miedos a un lado y escuchar la voz de Dios y ir en dirección Let me- a cuál es su voluntad sobre nuestras Let vidas. me give you a very wonderful example here. Déjeme darle un ejemplo aquí maravilloso. In Matthew chapter 28, En Mateo 28, verse 18, en el versículo 18, that is known as the Great Commission in the Bible. que es conocido como la Gran Comisión en la Biblia. Here it says that Jesus came and said to them, Dice que Jesús se acercó entonces a ellos to y les who? dijo, He is saying all these things. ¿a quién le está diciendo esto Jesús? He is speaking to his Él les disciples. está hablando a sus discípulos. And what is the command that he's giving to his ¿Qué es lo disciples? que les está diciendo? ¿Cuál es el mandamiento que le está dando a sus discípulos? Before he gave command, Jesus made a statement. Pero antes de dar ese mandamiento, él dice algo. He said that all the authority in the heaven and on the earth has been given to me. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. That's why Es por tanto, go and make disciples of all nations, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you to the end of very age. enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Now, quite interestingly, that Jesus, before he gave command to his Es disciples, muy interesante ver cómo Jesús, antes de dar ese mandamiento a sus discípulos, he make a very beautiful statement. él hace él dice esta hermosa frase. He said that all the authority in the heavens and on the earth Él dice, toda la autoridad en los cielos y en la tierra has been given to me. me ha sido dada. Quite interestingly, we are in the book of Jonah, we are talking about the God who has literally authority over everything. Y muy interesantemente estamos hablando en el libro de Jonás de ese Dios que literalmente tiene autoridad sobre todas las cosas. And in the New Testament, Jesus is saying all the authority has been given to me. Y Jesús en el Nuevo Testamento dice, toda esa autoridad me ha sido dada a mí. Now, quite interestingly, that brings us to the point Y muy interesantemente esto nos trae al punto. that so many times you and I, as human beings, Muchas veces usted y yo como seres humanos, when we go through challenges, cuando vamos a través de retos, when we see the difficulties and the hardships of the life, cuando vemos los momentos difíciles y las dificultades en nuestras vidas, there is a tendency in ourselves existe una tendencia en nuestras vidas that so many times we try to give in to the pressures of the life. de que entramos en la presión que la vida nos está dando. So many times when the challenges come, Muchas veces cuando los retos vienen, we have the tendency to be worried about. nosotros tenemos la tendencia de estar preocupados. And that's okay. That is a very natural human reaction towards what happened to us. Y está bien porque esa es una reacción humana que se da cuando pasan cosas nos But pasan this cosas a morning, the nosotros. Word of God is teaching to all of us Pero
Pero en esta mañana la palabra de Dios nos está enseñando that in the middle of what we face, what we go through in our lives, que en medio de cualquier cosa que nosotros enfrentamos o pasamos en nuestra in the vida, middle of all these things, when pressure comes, en medio de esas cosas cuando la presión viene, in the middle of the sufferings that Christians go through, en medio de los sufrimientos que los cristianos pasan, we need to believe nosotros tenemos que creer that we have one Creator, que tenemos un creador, we have a Lord, tenemos un Señor, Jesus el Christ, Señor Jesucristo, who has authority absolutely over everything Que- in my life and in this world. que tiene absolutamente toda la autoridad sobre todas las cosas en nuestra vida y en este mundo. And I don't have to be afraid. Y yo no tengo por qué temer. The problem is, El problema es we go through pressures. que sí vamos a ir a través de presiones, We go through troubles, no? sí vamos a pasar por tribulaciones, Right? That ¿cierto? doesn't mean that when we are Christians, No significa que cuando somos cristianos, when you are a Christian, your life will be wonderful. que no? usted es cristiano, entonces su vida va a ser maravillosa. When you are a Christian, there is no pressure on you. Cuando usted es cristiano no va a haber más presión en usted. When you believe in Jesus, Cuando usted cree en Jesús, you don't go through any suffering. no va a ir por ningún sufrimiento. When you believe in Cuando Christ, usted cree en Cristo, you are the most richest man on the face of this va a earth. ser el más rico de esta tierra. It's a false gospel. Eso es un evangelio mentiroso. That doesn't happen. Eso no pasa. In fact, when we follow Jesus, Lo real es que cuando seguimos a Jesús, there are problems in the way. van a haber problemas en el There camino. are challenges in our lives. Van a haber retos en nuestras Not vidas. everybody who is sitting here is super rich. Ninguno de los que está aquí sentado es el más rico de todos. That is the prosperity gospel. Eso es un evangelio de prosperidad. But the real gospel is Pero el verdadero evangelio, when we go through challenges, cuando nosotros vamos a través de los retos, when we go through sufferings, cuando vamos a través de los sufrimientos, when we have pressures of life coming and it's squeezing us, cuando los retos de nuestra vida vienen y nos exprimen, nos exprimen. we need to believe and remember. We need to believe and remember Nosotros tenemos que creer y recordar that Jesus we worship, que el Jesús que nosotros adoramos, the God we believe in, el Dios en el que nosotros creemos, He's powerful. es poderoso. He has authority. Él tiene autoridad. Let me give you one example here in the Bible. Déjeme darle un ejemplo en la It's a Biblia. beautiful event that happened in the Gospel of Luke, Es un evento muy maravilloso que ocurre en el Evangelio de Lucas, chapter 8. en el capítulo 8. What happens here? ¿Qué pasó aquí? Starting from verse 22. Empieza en el versículo 22. You know this event. Usted conoce este evento. One day Jesus said to his disciples, "Hey, let's go to the other side of the lake." Un día Jesús le dice a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Now, quite interestingly, imagine the scene that Jesus and his disciples, they sat in a boat Imagínese por un momento a Jesús y a sus discípulos sentados en un bote and they start to sail to go to the other side of the y lake. empiezan a navegar para ir al otro lado del lago, And suddenly there was a great storm in the lake. y de un momento a otro vino una tormenta sobre las aguas. And it says that they were afraid, Y dice que ellos tenían miedo, but Jesus was sleeping. pero Jesús estaba durmiendo. Now, quite interestingly, disciples are with Christ. Los discípulos están en crisis, Storm came, la tormenta viene, right? Like the storm came in the book of Jonah. como la tormenta vino en el libro de Jonás, The storm came, la tormenta vino, Jesus was sleeping, Jesús estaba durmiendo and the disciples began to be anxious. y todos los discípulos empiezan a estar ansiosos, They began to be worried. estaban preocupados. And I don't know, the Bible doesn't mention who was that, but probably somebody have come and, hey, Jesus, get up. La Biblia no dice quién fue, pero uno vino, ¡hey Jesús, despierta! It says that disciples went and woke him up, Y dice que los discípulos fueron y caminaron and woke him up y lo levantaron. and said, Jesus, Master, Y le dicen, Jesús, maestro, we are going to drown. vamos a ahogarnos, vamos a hundirnos. And it says that Jesus got up. Y le dicen, Jesús, levántate. He rebuked the wind. Y a Jesús se levantó y He rebuked the wind. se me fue la palabra, reprendió. Y él reprendió la tormenta, el viento. And the water subsided. Y todo el agua vino calmada. And there was calm. Y vino calma. Verse 25. El verso 25. Jesus said, where is your faith? Dice Jesús, ¿dónde está la fe de He ustedes? asked the disciples. Les dijo a sus discípulos. In fear and amazement, they asked to one another, Con temor y asombro ellos se decían unos a otros, who is this? ¿quién es este? He commands even the wind and the water, and they obey him. Que manda aún los vientos y el agua y le obedece.
Quite interesting. What a contrast here and in the book of Jonah. Qué interesante y qué contraste aquí y en el libro de The Jonás. disciples were terrified, no? They Que were los discípulos amazed. estaban muy atemorizados, estaban maravillados. They said, "Who's that? ¿Quién es él? Who command the water ¿Quién puede mandar el agua and the wind, y los vientos? and they obey him?" Y ellos le obedecen. And in the book of Jonah, we have seen that authoritative God, how he is sending the storm in the sea, Y en el libro de Jonás también vimos cómo ese Dios que tiene autoridad envió esa tormenta. is giving the commands to the worms. Está dándole este mandamiento inclusive a los gusanos. Here, La- one thing ¿se llama that así? we learn Una cosa que aprendemos in this text, en este texto, in Luke, en Lucas, storms can come las in our tormentas lives. pueden venir a nuestras vidas. As I say, Como lo dije, we suffer. sufrimos, We have problems, tenemos problemas, ¿cierto? right? Everybody who's sitting here, Todos one los- problem or another problem Todos los que estamos aquí sentados tenemos problemas. we have in our lives. Tenemos problemas en nuestras vidas. But what we are learning from the character of God in the book of Jonah, Pero lo que estamos aprendiendo del carácter de Dios en el libro de Jonás, when we say our God is an authoritative God, cuando decimos que nuestro Dios es un Dios de autoridad, we need to trust, necesitamos confiar. we need to wait on Him. Tenemos que aprender a esperar. We need to bring everything, all the things, the storms in our lives, bring it Tenemos to que Jesus. traer todas las cosas, las tormentas de nuestra vida, traerlas a Jesús. And Jesus can calm it down. Y Jesús puede calmar y bajar la tormenta. Only He has the power and authority. Solo Él tiene la autoridad y el poder para hacer esto. Nobody else can do that. Nadie más puede hacer esto. Let's move on to the third beautiful, important aspect of God in the book of Jonah. Vamos a ver otro importante aspecto en el libro de Jonás. It says that missionary God Dice que el Dios misionero is the God of forgiveness, restoration, and love. es un Dios de perdón, restauración y amor. Now, quite interestingly, Interesantemente, now if we see in the book of Jonah, cuando vemos el libro de Jonás, it says very clearly in chapter 1, verse 2, es muy claro en el capítulo 1, versículo the 2, word of the Lord came to Jonah, que la palabra de Dios vino a Jonás and the word was, "Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come before me." ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi Now, a presencia. message was very clear to the prophet Jonah in the book of Jonah. El mensaje era muy claro para el profeta Jonás en el libro de Jonás. Very clear that go to that great city and preach. Ve a esa gran ciudad y predícales. Now, what Jonah did ¿Qué hizo Jonás? in verse 3, but Jonah ran from the Lord Pero Jonás corrió del Señor and he headed to Tarshish. y se fue para Tarsis. Now, quite interestingly, that God is asking Jonah to go to the city of Nineveh that was in the east, Qué interesante que Dios le estaba diciendo a Jonás que fuera a Nínive, que está en el este, and Jonah, on the other hand, is trying to run to the city of Tarshish that was in the west. y Jonás está corriendo a la ciudad de Tarsis, que es en el oeste, Now, what en el kind of occidente. prophet we see in the book of Jonah? What kind of prophet we see? ¿Qué clase de profeta vemos en el libro de Jonás? Who listened to the message of God, Que escuchó el mensaje de Dios, and his job was to preach that message to the people. que tenía el trabajo de predicar el mensaje a la gente, But instead of obeying God, pero en vez de obedecerle a Dios, he went on the other direction. se fue para otro lado. Now, quite interestingly, at that point, E interesantemente, en ese punto, Jonah was in a mistake, Jonás estaba cometiendo un error, a big error. un gran error, He heard the voice of the Lord. porque él escuchó la voz del Señor, Instead of obeying the voice of the Lord, pero él no obedeció la voz del Señor. he disobeyed the voice of the Lord Él desobedeció la voz del and Señor went on the other direction. y se fue para otro lado. That's why there was a violent storm in the sea. Y eso fue lo que produjo la tormenta en el mar. But quite interestingly, that God had other plan for Jonah. Pero es interesante ver cómo Dios tenía otro plan para Jonás. Now, quite interestingly, I believe that God is the king. He has absolute authority and control. Creemos que Dios es el rey que tiene todo el control y toda la autoridad. At the same time, God could have said, "Okay, Jonah, En ese mismo momento, Dios le pudo haber dicho, ok, Jonás, you disobeyed. me estás desobedeciendo, I was very clear. yo fui claro, You heard me. tú me escuchaste, You went to the other direction. te fuiste para otra dirección, Chapter close. se cerró el capítulo, You're going to drown in that sea." te vas a ahogar en ese mar. God could have done that. Dios pudo haber hecho eso. No?
He has all the right, no? He disobeyed the Lord. Tenía todo el derecho porque él desobedeció al Señor. But in contrast, Pero en contraste, God was willing to give second chance to Jonah. Dios tiene la voluntad de darle una segunda oportunidad a Jonás. God is the God of forgiveness. God is the Lord of second chances. Dios es un Dios de perdón, es un Dios de segundas oportunidades. God is not the God Dios no es del Dios who is easily angered. que está fácilmente enojado. Yes, he is angry with the sin. Sí, Él está enojado con el pecado. God is holy. Él es santo. He cannot go along with the sin. Él no puede ir juntos con el pecado. Yes, you can make God upset, Sí, podemos hacer que Dios se enoje, but you cannot run out the patience of God in a moment. pero nosotros no acabamos con la paciencia de Dios en un momento. Let me give you one beautiful story here. No? Quiero contarles una historia hermosa en este momento. Once there was a man who was an atheist, Había un hombre que era ateísta and he asked people to come around him, y él le pedía a la gente que viniera alrededor de and él he proclaimed, y él proclamaba: "Today I'm going to prove that there is no God." yo les voy a probar hoy que no hay Dios. And everybody became excited. Entonces todo el mundo estaba emocionado. Okay, let's go and see how he can prove. Vamos a ver cómo él nos puede probar que no hay So he Dios. said, okay, right here, Aquí mismo, look at me. mírenme a mí. And all the people were looking at him. Y toda la gente lo estaba mirando. He said, if God, you are real, Y Dios, si tú eres real, kill me in 2 minutes. mátame en 2 minutos. If you don't gonna kill me in 2 Si minutes, tú no me matas en 2 minutos, then I'm gonna prove that you don't exist. entonces voy a probar que no existes. So everybody became excited, no? Entonces todo el mundo estaba muy emocionado Everybody's looking at him. y todo el mundo lo estaba mirando. 1 minute. 1 minuto. God, you only have 1 minute more. Dios, tienes 1 minuto más. The second minute, 2 minutos. and he was alive. Y seguía vivo. Ah, look, Y dije, miren I'm todos, still alive, no? yo sigo vivo. God didn't kill me in 2 minutes. Dios no me mató en 2 minutos. There was an old lady in the crowd. Y entonces había una mujer anciana en la multitud. She said, son, Y le dijo: hijo, you cannot run out the patience of God in 2 minutes. tú no puedes acabar con la paciencia de Dios en 2 minutos. God is much more patient than you think. Dios tiene más paciencia de la que tú crees. So many times in our lives, Muchas veces en nuestra vida you and I, we are so quick to judge. somos muy fáciles para juzgar. God, in this book of Jonah, Dios, en este libro de Jonás, he has all the right to punish the Ninevites. Él tenía todo el derecho para castigar a los ninivitas. He has all the right to punish Jonah, Tenía todo el derecho para castigar a Jonás, but he didn't do that. pero él no hizo eso. We see in the chapter 2 when Jonah was in the belly of the fish. Vemos como en el capítulo 2, cuando Jonás estaba en el estómago del pescado, And from there, he prayed to God. y desde ahí le oró al Señor, God forgive him. Dios le perdonó. The same happened to Ninevites. Lo in mismo chapter pasó 3. para los ninivitas en el capítulo 3. Quite interestingly, when the word of the Lord, in chapter 3, it says, then the word of the Lord came to Jonah a second time. Entonces dice el capítulo 3, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. He says, go to the great city of Nineveh and proclaim the message I give you. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el evangelio que te voy a Now, dar. quite interestingly, in chapter 1, Muy interesantemente en el capítulo 1, it says that go to the great city of Nineveh and preach against it. y le dice en el capítulo 1, vaya y predica en contra de ellos. But God didn't say what to preach. Pero no le dijo qué predicar. Now, quite interestingly, in chapter 3 also, Pero muy God, interesantemente el capítulo 3, God also never mentioned what he said to Jonah. God also, until now, in chapter 3, God never mentioned what Jonah is about to say. hasta el capítulo 3 no le había dicho a Jonás qué era lo que tenía que It decir. came later. Eso viene después. It says that the word of the Jonah obeyed the word of the Lord and went to the Nineveh. Capítulo 3. Jonás fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. And what was his preaching? ¿Cuál fue su predicación? He preached that in 40 days, Lo que Jonás predicó fue que en 40 días Nineveh will be overturned. que Or Nineveh will be destroyed. Nínive va a ser destruida en 40 días. When they heard the message of Jonah, Cuando ellos escucharon el mensaje de Jonás, everybody repented. todos se arrepintieron. Quite interesting, no? Qué interesante, ¿no? God gave another chance to the nation of Nineveh here. Dios le estaba dando otra oportunidad a la nación de Nínive, As God gave the second chance to Jonah. así mismo como le dio una segunda oportunidad a Jonás. But
a wonderful contrast we find here. Pero hay un contraste maravilloso aquí. Quite interestingly, that in chapter 2, when Jonah was in trouble, Muy interesantemente, cuando en el capítulo 2, cuando Jonás estaba en problemas, he asked forgiveness to the Lord, él pidió perdón al Señor and God forgave him. y Dios lo perdonó. But in chapter 3, Pero en el capítulo 3, when Ninevites ask forgiveness of the Lord, cuando los ninivitas piden perdón al Señor and God forgive them, y el Señor los perdona, Jonah was not happy. Jonás no estaba feliz. Hey, just in chapter 2, Solamente en el capítulo 2, you were in the trouble. usted estaba en problemas, You disobeyed the Lord. usted le desobedeció al Señor You receive your y forgiveness. usted recibió perdón. But if God is forgiving other people, Pero cuando Dios está perdonando a otros, you are not ready to forgive him. ¿tú no estás presto para perdonarlos también? The point for us, dear friends, El is punto aquí para nosotros, queridos amigos, es that so many times when we receive the acceptance and forgiveness of God, muchas veces cuando recibimos y aceptamos el perdón de Dios, but we are not ready to forgive the people who have hurted us. nosotros no estamos listos para perdonar a la gente que nos ha herido a nosotros. Jonah received the forgiveness of God, Jonás recibió el perdón de Dios, but he was not willing to give the forgiveness to these people. pero él no estaba listo para para perdonar él a los ninivitas. Let's see one cross reference here. Beautiful. Vamos a ver un ejemplo aquí también, una referencia cruzada aquí. In Matthew chapter 18, En Mateo 18, verses 21 to 35, versículos 21 al 37, there is a parable that Jesus speaks. hay una parábola que el Señor menciona Matthew aquí. chapter 18, 18, Mateo 18, yeah, starting from verse 21. empieza en el versículo 21. He gave a parable. Hay una parábola. Now, here it says that, let's read from, let's go down a little bit, verse 23. Vamos al versículo 23. Jesus gave up, bueno, let's read from 21. Está bien, leámoslo todo. Then Peter came to Jesus and asked, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Up to 7 times? ¿Hasta 7 veces? Now, quite interestingly, we need to understand that the two Jews are talking here, no? Tenemos que entender aquí que están hablando dos judíos, Jesus and Peter. Jesús y Peter. Both were Jews. Ambos son judíos. Now, in Jewish understanding or in Jewish culture En at el that time, entendimiento judío, la cultura judía, there was the thing that forgive your brother until 3 times. lo que dice la cultura judía es que usted debe perdonar a su hermano hasta 3 veces. Now, Peter, speaking to Christ, Pero Pedro le estaba hablando a Jesús he uplifted it. y él pone esto, saca esto. He said 7 times. 7, él subió esto y le dijo 7 veces. Jesus answered, Y Jesús le respondió, I tell you, not 7 times, yo te digo a ti, no 7 veces, but 77 times. pero 70 veces 7. Now, let's see what Jesus, how he answered. Veamos lo que Jesús He le said, responde. therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus As he siervos. began the settlement, a man who owed him 10,000 talents Al was comenzar a brought to him. hacerlo, se presentó uno que debía miles y miles de monedas de oro. Now, it's a lot of money. Eso es mucha plata. And he was brought to him. Como él no tenía, Since he was not able to pay, como él no tenía con qué pagar, the master ordered that he and his wife and children and all he had be sold and repay the debt. el Señor mandó que vendieran a él, su esposa y a sus hijos y todo lo que tenían para así saldar la deuda. But the servant fell on his knees before him. El siervo se postró delante de He él. said, be patient with me. Tenga paciencia conmigo. He begged, I will pay you back everything. Le rogó y se lo pagaré. Le rogó y se lo pagaré todo. The servant's master took compassion on him and cancelled all his debt and let him go. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. But when the servant went out and found one of his fellow servants Al salir who a- owed him 100 denarii, Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. he grabbed him and began to choke him. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Pay me back what you owe me, he demanded. Págame lo que me debes, le exigió. His fellow servant fell to his knees and begged, be patient with me, I'll pay you back. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. But he refused. Pero él se negó. Instead, he went off and he threw the man into a prison until he could pay all the debt. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. When the servants saw that, Cuando los siervos vieron esto,
They were grieved. Ellos estaban asombrados They came back to the master y fueron al maestro and told him what had happened. y le dijeron qué había pasado. And the master was sad also. Y el maestro también, el rey también estaba triste. He called that servant. Y llamó a ese siervo He said, "Hey, I forgive you. y le dijo, yo te perdoné a ti. Shouldn't you be doing the same thing ¿Tú to no the debes other hacer lo people?" mismo para otros? That is the lesson that Jesus was giving to each one of us. Esa era la lección que Jesús nos estaba dando a todos nosotros. We learn from the character of God. Nosotros aprendemos del carácter de Dios, God is the God of second chances. que es un Dios de segundas oportunidades. He gave you and I so many chances. Él nos ha dado a usted y a mí un montón de How many oportunidades. chances He gives to us? ¿Cuántas oportunidades nos ha dado a nosotros? How many times He has forgiven us? ¿Cuántas veces nos ha perdonado a nosotros? The point, the message for us is El mensaje y el punto para nosotros. that if our God we worship is the God of second chances, Si el Dios que nosotros adoramos es el Dios de segundas oportunidades, shall we be the people of second chances too? ¿también deberíamos ser nosotros personas de segundas oportunidades? Shall we also forgive the people who have hurted us in any manner? ¿Deberíamos nosotros también perdonar a aquellos que nos han hecho algún daño? Our God is the God of second chances. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Jonah, Jonás, Ninevites, ninivitas, you, usted, me, yo, all of us, todos nosotros. we receive forgiveness of God each and every day in our lives. Nosotros recibimos perdón de Dios cada día de nuestras vidas. And we ought to do the same to the other people. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo con otras personas? The last thing Lo that we último que learned quiero in the decirles. book of Jonah this morning, Que queremos aprender del libro de Jonás en esta mañana. that I give a title that Missionary God is the God of forgiveness, restoration and love. Dijimos que Dios era el Dios misionero de Jonás, era un Dios de perdón, restauración y amor. Now we see the product of repentance in the book of Jonah is Y vemos cómo es el producto del arrepentimiento en el libro de Jonás por los ninivitas. forgiveness. ¿Qué pasó cuando se arrepintieron? Hubo perdón. As I already said that God could have punished Jonah Como for ya his lo había sin, manifestado, ya Dios pudo haber condenado o haber castigado a Jonás. God could have punished Ninevites for their viciousness, Dios pudo haber castigado a los ninevitas por su maldad. but we see that God forgave the nation of Ninevites despite of their violence. Pero vemos cómo Él los perdonó a pesar de su maldad. Now this is the very character of our God that we see in the book of Jonah. Y esa es una parte del carácter de Dios que vemos en el libro de Jonás. Who our God is. ¿Quién es nuestro Dios? Let's turn to Exodus chapter 34 here. Vamos a Éxodo 34, And in verse 6, en el versículo 6. the God is about to reveal himself to Moses. Dios está a punto de revelarse a sí mismo a Moisés. Quite interestingly, that God is about to introduce himself to the Moses. Él está a punto de presentarse a Moisés. This was the event where Moses wanted to see the presence of the Lord. Es el momento en que Moisés le está pidiendo a Moisés ver su presencia. And what he ¿Y says, qué le dijo? he says, as he passed in front of Moses proclaiming, verse 6. Se me perdió. Okay. Acá. Pasando delante de él proclamó. The Lord said, proclaiming, right? What he said, the Lord, the God, El Señor, the compassionate and gracious God, Dios clemente y compasivo, slow to anger, lento para la ira abounding in love and y faithfulness, grande en amor y fidelidad, maintaining love to thousands and forgive wickedness and rebellion and sin. que mantiene su amor hasta 1000 generaciones y después perdona la iniquidad, Yet he does La not leave rebelión the y el guilty pecado. unpunished. pero que no deja el castigo al culpable, He punishes the children and their children for the sins of the fathers and to the third and fourth generation. sino que castiga la maldad de los padres, de los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Of course, this brings us to the truth that God does not compromise on sin. Esto nos muestra a nosotros cómo Dios no está comprometido con el pecado. Yes, God forgive the sin. Sí, Dios perdona el pecado. He is the God of love, Es forgiveness. un Dios de amor y de perdón, But with sin, He will not tolerate the sin. pero Él no tolera el pecado. That God is inviting each one of us here in the book of Jonah. Dios está invitándonos aquí en el libro de Jonás. That yes, I am the Lord of forgiveness. Sí, soy el Dios de perdón, But also I am the Lord of restoration. pero también soy el Dios de restauración. That true repentance is when we turn back to God. Que a través del arrepentimiento, cuando volvemos a Dios, When we leave what
we have been doing in our lives that was a sin in the eyes of the Lord. Cuando dejamos lo que habíamos hecho en nuestras vidas, que era un pecado delante de Dios, When we turn back to the Lord, cuando regresamos al Señor, we ask Him for restoration. Él nos restaura. God is full of love. Él está lleno de amor. So many times devil come and whisper in our ears. So many times devil come and whisper in our ears, Sí, muchas veces el diablo viene y nos dice secretos en nuestros oídos. trying to remember all the sins that we've done in the past. Recuerda todos esos pecados que hiciste en el pasado. You are not worthy to be called the children of God. Tú no eres digno de ser llamado hijo de You Dios. cannot serve Him. Tú no le puedes You servir. cannot come to His presence. Tú no puedes venir a su presencia. But the point is, El punto es, if we have turned back, si nosotros nos hemos regresado, if we have repented, si nos hemos arrepentido, God will never remember it. Dios nunca va a recordar, He forgives. porque Él perdonó. And ultimately in this book, Y lo último en este libro, God's love is amazing. el amor de Dios es maravilloso. Let's see in the book of Jonah what He says. Vamos a There. ver en el libro de Jonás nuevamente, In chapter 4, en el capítulo 4. quite interestingly, there is a debate between God and Jonah. Hay un debate interesante entre Jonás y Dios. You know, when Jonah was angry because there was a tree over him and God sent a worm and the tree died, Es la historia cuando Dios puso una planta sobre Jonás y luego mandó el gusano y la planta ya no estuvo más. and what did God say to Jonah? ¿Y qué le dijo Dios a Jonás? In verse 9, chapter 4. En el capítulo 9, But God said to el versículo Jonah, 9, do you have right to be angry about the wine? le dijo Dios a Jonás, ¿tienes razón a enfurecerte tanto por la planta? Jonah answered, I do. Jonás le respondió, claro que la tengo. He said, I am angry enough to die. Me muero de la rabia. What a prophet. Qué profeta, ¿no? But God said, El Señor le dijo, you have been concerned about the wine, though you did not tend it or make it grow. tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. It sprang up overnight and died overnight. Perdón, ya lo dije. But Nineveh has more than 120,000 people who cannot tell their right hand from their left, and many cattle as well. Y de Ninive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen de su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Should I not be concerned about that great city? ¿No debo yo compadecerme de esa ciudad? The book ends El libro termina with a question, con un signo de interrogación, right? ¿cierto? Miren God el did libro. not wait for the answer of Jonah. Dios no esperó por la respuesta de Jonás, But God pero Dios is waiting está esperando for our answers por today. nuestras respuestas. He's waiting for you to answer. Está esperando por usted para responder. Should I not be concerned about that great city? Boom, question mark. No finish. estoy, no debo yo de compadecerme por esa gran ciudad. Termina. Shall I not have compassion on other nations? No debo yo de tener compasión en otras naciones. Shall I not have compassion on the people that you think that I don't have compassion? No, I should not have compassion. no debería tener yo compasión por esas personas que usted piensa que yo no debería tener compasión. Remember, Recuerde, the missionary God in the God of Jonah el misionero Dios, el Dios misionero del libro de Jonás, is the God of forgiveness, restoration, and love. es un Dios de perdón, restauración y amor. How many people you think in your life that God should not forgive that person? ¿Cuántas personas usted ha pensado en su vida que Dios no les debe perdonar? But God will have mercy on them. Pero Dios también tiene misericordia de ellos. The God is asking us to have the same characters in our lives. Y Dios too. quiere que tengamos ese mismo carácter en nuestra vida. We look the people through the eyes of Christ Jesus. Que nosotros podamos ver a la gente a través de los ojos de Jesucristo. So 4 things we have learned this morning 4 cosas hemos aprendido en esta mañana, in this book en este libro, about the character of God. acerca del carácter de Dios. Number 1 was Lo primero es, God is a universal God. No? Dios es un Dios universal. It's not a small God that we No worship. es un Dios pequeño el que adoramos. It's a big, great God Es un Dios grande that has control over each nation, tribe, and tongue. que tiene control sobre todas las naciones, sobre toda tribu y lengua y nación. And we should do the same. We should
preach the gospel to all these people. Y es la razón por la que debemos predicar el evangelio a todas las naciones. Number 2, El número 2. say that God is the God of authority. Dios es el Dios de autoridad. If He has the authority, Y si Él tiene la autoridad, let us not live in fear. nosotros no debemos vivir en temor. Third thing, Lo tercero, that our God nuestro Dios in the book of Jonah is the God of second chances. es un Dios de segundas oportunidades. Let us not take any bitter herb in our hearts. No dejemos que haya amargura en nuestros corazones. Let it go. Dejémoslo ir. Let it go. Déjalo ir. God is the God of second chances. Porque Dios es un Dios de segundas He oportunidades. doesn't remember our sins. Él no recuerda nuestros pecados. Let us not remember the people who have hurted us. Dejemos de recordar las heridas que nos han causado Let otros. us not keep clinging on that, holding on that. No nos quedemos abrazando eso. Number 4, Lo número 4. that our God is the God of forgiveness, restoration, and love. Nuestro Dios es el Dios de perdón, restauración y amor. But remember, forgiveness is the product of repentance, no? Pero recordemos que el perdón es el producto del Right? arrepentimiento. That we need to change our lives. Nuestras vidas tienen que cambiar. When we repent, we need to leave certain things aside. Cuando nosotros nos arrepentimos, hay cosas que hay que dejar de lado. The repentance is not, okay, God, I'm so sorry, please forgive me, El arrepentimiento no es, Señor, perdóname, lo siento mucho, but I will continue my way. pero voy a continuar caminando en lo que estoy No, caminando. no. It requires a change in our lives. Requiere un arrepentimiento, un cambio en nuestras vidas. Right? ¿De acuerdo? So God forgives, Dios perdona, He restores, Él restaura and He loves. y Él ama. Let us also forgive. Vamos también nosotros a perdonar. Let us also restore people. Vamos a ayudar a otros a restaurarse. Let us also love people. Vamos a amar a la gente. Amen. Amén. Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you so much for your word. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Lord, we acknowledge that you are a supreme God. Nosotros reconocemos que eres un Dios supremo. Lord, we acknowledge that you are a God who is a universal God. Nosotros reconocemos que eres un Dios universal. Father, help us also to see the people through your eyes. Señor, ayúdanos a ver la gente a través de tus ojos. Lord, we pray that help us to recognize and understand your authority in our lives. Señor, ayúdanos a reconocer tu autoridad en nuestras vidas. Help us to take away our fears. Señor, ayúdanos a sacar nuestros temores. Help us to trust and depend only on you, O God. Ayúdanos a confiar y depender solamente de ti, But Señor. also, Lord, we pray that if any one of us, it's difficult for us to forgive somebody in our lives, Señor, pero también hoy venimos delante de ti a pedirte que si ha sido difícil perdonar a alguien en nuestras vidas, help us to understand that you have also given us the second chance. ayúdanos a entender que tú nos has dado perdón a nosotros y una segunda oportunidad. And give us the grace that we can also give people second chances. Y danos la gracia para que nosotros podamos dar a otros segundas Thank oportunidades. you, God, for your forgiveness, Gracias, Señor, por tu perdón, your restoration, tu restauración, but above all, pero sobre todas las your cosas, amazing unconditional love that is in our lives. tu maravilloso y amor incondicional sobre nuestras vidas. Help us to demonstrate the same characters through our lives also. Ayúdanos, Señor, a tener ese carácter en nuestras vidas también. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amén. God bless you. Thank you. Dios les bendiga.